hay excusas. César, durante toda la semana hemos hablado sobre el tema que tiene que ver con la formalización de un sector de la minería en el Perú. Y finalmente, ya en los últimos días de la semana, el Ejecutivo ha presentado esta ley de la modificación en torno a la pequeña minería y la minería artesanal. Pero, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Va a reemplazar a lo que es el registro de Reinfo, que es el registro de formalización minera que culmina a plazos ya del 31 de diciembre? ¿Es más de lo mismo? ¿Va a cambiar para positivo el panorama de la minería en el Perú? Vamos a hacerle esta consulta a nuestro invitado, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, que ya se encuentra en la cabina de RPP. Ingeniero, bienvenido, buenos días. Buenos días, Diana. Muchas gracias por la invitación. Ingeniero, se presentó la denominada Ley MAPE. ¿Va a ser positiva si se aplica? ¿Va a ser más de lo mismo? ¿Cuál es su opinión al respecto? O sea, yo la veo como una mejora, como una modernización, como una ampliación, como que toca algunos de los temas que quizás se tocaban muy levemente en lo anterior, pero básicamente es lo mismo. Y básicamente es lo mismo porque el problema es el mismo. El asunto de las leyes anteriores es la capacidad del Estado para realmente aplicarlas. La fiscalización. No solamente la fiscalización, los recursos para hacerlo y quién lo tiene que ejecutar. Entonces, esas partes quedan un poco brumosas. Entonces, en ese sentido estaríamos en lo mismo. Entonces, sobre esto, para entender el problema, yo diría que hay como que tres etapas, ¿ya? Hay una primera etapa que es del año 2001. Gobierno de Alejandro Toledo, sale la primera ley donde la minería artesanal era básicamente una economía de subsistencia, era un problema social, sobre todo, y se trataba de normar ese problema social. Un dato que es importante, en esos años el oro valía en el mercado la 10ª parte de lo que vale hoy en día, ¿no? Entonces, hoy en día, un gramo de oro significa $80. Si un minero artesanal o un minero pequeño logra obtener 1 gramo por día, que no es una gran cantidad, estamos hablando de $2.400 al mes. Comparado con los ingresos de un peruano promedio, son bastante generosos, ¿verdad? Claro. Ya, 10 años atrás no eran 2.400, habrían sido 240, que no es lo mismo. Entonces, la subida del precio del oro, uno ve la curva, es así, ¿ya? La subida del precio del oro ha hecho que se intensifique la actividad minera y se potenció la minería formal ilegal. E informal. Claro, pero viene la ilegal. La ilegal es la que actúa en áreas prohibidas, y ese es el caso de Madre de Dios, es el caso de Puno, hay varios casos en el país. Entonces, la reacción del año 2012 fue poner un marco que es muy parecido al marco que hay hoy en día, un nuevo marco legal con definiciones, etcétera, y tomar acciones de interdicción. Recordarán que hubo una intervención de las Fuerzas Armadas del Ejército contra los mineros ilegales, que se destruyó maquinaria, etcétera, en Madre de Dios. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que eso no lo pueden mantener permanentemente porque es muy costoso. Hay una logística, un desplazamiento, es un costo muy alto, y creo que los mineros ilegales lo sabían. Entonces lo que hacían es retirarse, dejar que se canse el Estado y volver a lo mismo. Ahora, ingeniero, ¿no? Hay preguntas de sí, por supuesto. Los mineros informales, ellos dicen que el problema que tienen es en el tema del lío de la concesión, ¿no? Que ellos no pueden terminar de formalizarse porque el propietario de la concesión no les quiere dar el contrato, y si les da el contrato les cobra montos que cada año les va subiendo, bajo la condición que solo le vendan el mineral a él, y si no les gusta autoriza a otro grupo de mineros, y ahí se generan los conflictos. Y ellos piden que esas concesiones se anulen. ¿Es viable ese pedido que hacen los mineros informales? Claro, ese es el tema de fondo en lo que significa la aplicación. Está también contemplado en la ley, está como contratos de concesión. Entonces, son contratos donde efectivamente el que tiene la concesión en estos momentos puede tener una concesión que no la trabaja todavía, ahora, o áreas que no trabaja hoy en día. Claro. O sea, ¿cómo se obtienen las concesiones? Las concesiones se obtienen solicitándolas al Ministerio de Energía y Minas y pagando un derecho de vigencia. Entonces, digamos, yo, ciudadano común y corriente,
solicito un área que en estos momentos no está tomada por nadie, pago por la concesión y todos los años pago mi derecho de vigencia, entonces soy eternamente, mientras pague mi derecho de vigencia, propietario de esa concesión. Entonces, lo que dice la ley es, viene un pequeño minero, porque yo no lo estoy trabajando en estos momentos y quiere trabajar ahí, entonces yo puedo hacer un contrato con él. Entonces, la queja que está diciendo es que el pequeño minero no acepta las condiciones que le están imponiendo o siente que las condiciones que le están imponiendo son duras. Pero también, por ejemplo, en la ley, en el proyecto de ley que hay en estos momentos, el concesionario que transa con el pequeño minero al proyecto MAPE. ¿Ya? Según el proyecto MAPE, el concesionario que transa con un pequeño minero tiene como beneficio que durante 2 años no paga el derecho de vigencia. Es un estímulo y la ley dice que el reglamento va a establecer otros estímulos. Es un estímulo para que contrate. Pero por otro lado le dicen, el pequeño minero es responsable de los problemas ambientales o de los problemas de salud que puedan haber. ¿Está en capacidad ese pequeño minero de afrontar esa carga? Yo no creo. Pero luego dice, el titular de la concesión es corresponsable. Es decir, si un concesionario le da a un pequeño minero, hay un problema ambiental y no lo puede pagar el pequeño minero, lo paga el titular de la concesión. Entonces, el titular de la concesión hace su evaluación de cuánto le conviene. No va a querer. Y no va a querer. Claro. Entonces, lo que están pidiendo es una imposición sobre ese tema. Y ese tema es, creo yo, el meollo en el caso de los mineros artesanales. Es el meollo del problema. Ingeniero, una consulta. ¿Cuánto cuesta tener una concesión? ¿Hay un monto promedio? Porque si no es mucho, es un negocio redondo, ¿no? O sea, pido que me den un terreno en concesión, les llamo a los mineros informales para que exploten, encima me tienen que vender a mí el mineral, prácticamente tengo trabajadores gratis que me traen el mineral. Eso es cierto, ¿ya? No recuerdo la cifra exacta, pero en general los derechos de vigencia son bajos, tienen valores bastante bajos, son derechos que se podían levantar en función de la evaluación económica y de la situación. Cuando la utilidad podría ser muy elevada. Claro, o sea, el Estado tiene el derecho a explotar o a dar el marco que le permita sacar el mayor beneficio de los recursos naturales del país y estableciendo un equilibrio entre derechos de unos y derechos de otros. Entonces, ese tema que se acaba de tocar es un tema real. Es el tema que hay una gran cantidad de, creo que son como 2 millones de hectáreas que están concesionadas, ¿no? Donde la explotación es 2-3% de ese total. Entonces hay una gran cantidad que no está explotada. Son derechos que están ahí durmiendo para futuras oportunidades, para buscar inversionistas, etcétera. Entonces los pequeños mineros lo que sienten es que el país está concesionado y que a ellos no los dejan actuar en una zona que es para ellos su medio de vida y su medio de poder subsistir. Entonces, ese es el tema difícil. Bajo esos términos, parece que con respecto a lo que es el terreno de explotación va a haber todavía una disputa entre el concesionario y los trabajadores y también los empresarios del sector minero en proceso de formalización ilegal. En todo caso, ingeniero, esta ley de modificación de la pequeña o modernización de la pequeña y mediana minería suma para terminar con la informalidad e ilegalidad en el sector? Yo creo que actualiza el problema, pone otros elementos sobre la mesa, pero creo que todavía le falta algunos elementos, ¿no? Uno de los elementos... Se habla mucho de los plazos, por ejemplo. ¿Son necesarios? Los plazos yo creo que son casi plazos mínimos. O sea, estamos a fines de diciembre. Hay una cantidad de mineros, ellos dicen que son el orden de 500,000, los que solicitaron los permisos fueron 86,000. Entonces, diríamos que la cantidad está entre 100 y 500, yo creo que mucho más cerca de 100 que de 500. Es una cantidad importante y es un problema social. Hay que atenderlo. No lo puede parar. O sea, no puede decir que el 1 de enero el tema se acaba porque no hubo el reinfo. Entonces,
hay que buscar una transición, pero hay que buscar una transición que sea efectiva. La ley está contemplando la transición dentro de la propia ley, pero al mismo tiempo la ley se da un plazo de 180 días, el proyecto de ley MAPE, ¿no? Se da un plazo de 180 días para reglamentar. Esto quiere decir que el próximo año nos la vamos a pasar en una situación parecida a la actual. Pero lo principal es definir, diferenciar entre lo que es el pequeño minero y la minería ilegal. El Estado al que tiene que combatir es a la minería ilegal, no al pequeño minero. Claro, porque ahora también es cierto que muchos mineros ilegales aprovechan esto del reinfo para explotar con falsas coordenadas y el Estado no ha sido capaz de justamente hacer esa verificación si realmente están ocupando las zonas que ellos dicen, ¿no? Ahí también hay un problema que se tiene que atender. Claro, la minería ilegal se ampara justamente en los derechos que se le conceden por las razones sociales a la minería artesanal y a la pequeña minería. Entonces, pero también cuando leí el documento y veo todos los documentos a los que me refiere, yo los puedo leer, me toma un tiempo, los puedo leer, los puedo entender, pero yo tengo una cierta cultura sobre el tema, que el pequeño minero no creo que la tenga y que se ponga a leer todos los reglamentos de salud, de ambiente. Y en base a precisamente a ese tipo de comentarios es que hay muchos especialistas que consideran que el reinfo, ingeniero, no ha dado los resultados que se esperaba para la formalización del sector. Ingeniero Carlos Herrera Descalzi, gracias por estar en la rotativa del aire. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. 7:19 de la mañana, amigos, pausa y regresamos.